Descargo de responsabilidad. No soy dueño de esta historia y tampoco soy dueño de DC Comics. Crédito a sus respectivos autores. El link de la página lo dejaré en la descripción. Sin más, disfruten de esta historia. Casi nulo. Capítulo 18. Esa noche, Iceberg Lounge, el Iceberg Lounge era la cara suntuosa del sueño cotidiano que el pingüino buscaba vivir, un lugar a su imagen y semejanza que lo representaba en todos los sentidos. Era un lugar al que solo podían acudir aquellos que se sentían superiores y donde serían bienvenidos. Por supuesto, muy pocos iban allí sin estar involucrados con el elemento criminal de la ciudad, pero era sin duda un establecimiento legítimo, incluso si ocurrían cosas poco respetables tras las puertas traseras. La fuerza de seguridad de Penguin escoltó a un hombre hasta su comedor personal en el piso de arriba, donde disfrutó de su club en privado y supervisó todo lo que sucedía allí. A pesar de la cantidad de hombres que lo superaban, todavía había mucha inquietud con respecto a su capacidad para manejar a esta bestia de hombre. Una auténtica maravilla física, medía más de 6 pies de alto, una montaña de músculos imponentes y mala voluntad. Vestía un traje negro y rojo sin mangas y una máscara conectada que le cubría toda la cabeza, salvo el ojo derecho. Llevaba un guante negro sobre la mano derecha y un cinturón lleno de las armas más letales que podía llevar en el alrededor de la cintura. Su ojo izquierdo tenía un accesorio cibernético y su brazo izquierdo tenía un accesorio cibernético voluminoso, conectado quirúrgicamente desde el antebrazo hacia abajo. Con un recuento de cadáveres que afirmaba su total y absoluto desprecio por la vida humana, este era un cruel asesino ruso conocido por su alias Kikbeast. Dejándose llevar, a pesar de saber exactamente a dónde lo llevaban, Kikbeast se detuvo al llegar a una zona alta del club. Un lugar privado, donde el dueño del establecimiento se mantenía solo. Detrás de una mesa de comedor colocada en una posición elevada se sentaba un hombre bajo y corpulento, con sombrero de copa y traje blanco y negro. Notablemente poco atractivo, tenía una nariz larga y aguileña y un monóculo en el ojo derecho. El hombre detrás de la máscara abrió la boca y habló con un marcado acento, un indicio de su región natal del mundo. ¿Qué quieres, pingüino?, dijo en un inglés fragmentado. Penguin sonrió y dejó de lado su comida con indiferencia, tomando un sorbo rápido de su brandy antes de decir algo. ¿Por qué? ¿No has oído las noticias? El silencio sorprendentemente vacío del otro lado de la conversación le dio la única respuesta que necesitaba. Eso estaba bien. Era por eso que le había pedido a Kikbeast que viniera en primer lugar. Es temporada de caza abierta contra la hija de Deathstroke, y ella está en Ciudad Gótica. Ha estado así durante los últimos días, de hecho. Está por todos lados. Kikbeast no entendía por qué este era su problema. No tenía problemas con Deathstroke el Terminator, más allá de una especie de rivalidad profesional marginal. Siempre había querido demostrar que era mejor que él y arrebatarle su negocio, pero la vida lo había hecho bajar por la escalera a lo largo de los años en lugar de subir. ¿Por qué me preocupo por la niña? Cuando digo temporada abierta me refiero a que hay una recompensa por ella, especificó Penguin. Hay suficiente dinero por su cabeza como para darle a cualquier criminal ambicioso una ventaja en cualquier negocio desagradable que pueda tener en mente. ¿Cuánto cuesta? 4 millones. El ojo derecho de Kikbeast se abrió alarmado al ver cuánto dinero se estaba apostando por la cabeza de un niño. Un niño criminal, pero aún así solo un niño. ¿Por qué me estás contando esto?, preguntó, con desconfianza y sospecha en su tono. ¿No quieres cobrar el precio? No te estoy pidiendo que me digas esto. No comparto dinero. El pingüino señaló el lujoso y elegante entorno que había fuera de su oficina personal. El Iceberg Lounge estaba siempre lleno de gente, como siempre lo estaba después de la puesta del sol. He encontrado formas más productivas de ganar dinero que implican menos medios para llamar la atención. Todo ese derramamiento de sangre no es para mí. Para eso empecé a contratarte, ¿no? Se supone que matar es lo único que te interesa. Un caballero no hacía su propio trabajo sucio y, aunque el pingüino no tenía problemas en orquestar la muerte de alguien, hacerlo él mismo era el último recurso. No tenía mucho estilo ocuparse de los propios asuntos cuando había miles de personas en la calle dispuestas a hacerlo en tu lugar. El asesino ruso no lo tomó como un insulto, a pesar de saber que así era. No lo olvides. El pingüino se burló de la actitud superior de Kikbeast sobre sus habilidades, por todo lo que habían conseguido de él en los últimos años, y no olvides de dónde ha venido tu fuente de ingresos más confiable últimamente, dijo, mencionando la cantidad de golpes que había contratado al hombre para que tomara en su nombre. Para el resto del mundo, puede que seas un asesino temido, pero como has descubierto desde que llegaste aquí, se necesita más que un entrenamiento sofisticado, algunas herramientas sofisticadas y un nombre pegadizo para destacarse del resto.
El cuerpo de Kid Beast se tensó y se le erizaron los pelos de la nuca ante el desaire. Todos los secuaces de Penguin tomaron sus pistolas, mientras el que estaba a su lado sacó su arma automática, listo para que el hombre atacara. Lo conocían y eran conscientes de que varios de ellos caerían antes que él. Todos esperaban ser uno de los pocos afortunados que llegaran hasta el final. Penguin notó que la atmósfera en la habitación podía cortarse con un cuchillo, pero no estaba demasiado preocupado. Si algo ocurría, sabía cómo escapar. Kid Beast tardaría varios minutos más de lo debido en masacrar a sus ayudantes contratados para llegar a él, aunque esperaba que no llegara a eso. Era un desperdicio y cerraría el iceberg Lounge durante bastante tiempo después. Necesitabas algo más que crueldad y la capacidad de matar a todo lo que se interpusiera en tu camino. Necesitabas inteligencia. Ciudad Gótica era un lugar duro, lleno de asesinos despiadados dispuestos a echar por la borda a quien fuera con tal de salir adelante. Los asesinos de una sola nota como Kid Beast eran reliquias anticuadas y pasadas de moda. No eran los más peligrosos en el gran esquema de las maquinaciones de la ciudad, solo porque eran los más peligrosos en persona. Oswald Cobblepot no era ningún tonto. No tenía dudas de que Kid Beast era totalmente capaz de acabar con su vida en cualquier momento, si alguna vez las condiciones de juego eran equitativas. Pero, claro, era su responsabilidad asegurarse de que ese nunca fuera el caso. Como hombre de estilo y con un intelecto agudo y bien desarrollado, le correspondía estar por encima de la chusma, tanto por encima como por debajo de la ley. Sí, asesinos como Kid Beast tenían su lugar en el complicado tapiz de violencia y corrupción que era Ciudad Gótica, pero nunca estarían en la cima. La postura de Kid Beast se relajó, haciendo disminuir la tensa sensación de fatalidad inminente que cada persona viva en la habitación había estado sintiendo. Cuando haya cobrado el contrato, serás el primero en saberlo. El caballero criminal sonrió con aire de suficiencia mientras observaba a su empleado intermitente abandonar su lugar de trabajo. Siempre soy el primero en saberlo, mi querido amigo. Por supuesto, la última palabra la tenía que tener la persona más inteligente de la sala. Todo el mundo lo sabía. El siempre violento asesino, el Kid Beast solo sabía una forma de hacer entender su punto de vista. Directamente. No. Después de que yo mate a la chica, el próximo lugar al que iré será aquí, para matarte a ti, amenazó el Kid Beast antes de mirar a los guardias del pingüino, viéndolos separarse y despejar el camino para que saliera del iceberg Lounge. Bien. Así era como la gente debería haber reaccionado ante él. Una vez más, Ciudad Gótica necesita aprender a temer por el nombre de Kid Beast. No se tomó a la ligera semejante amenaza, pero aún así había un momento y un lugar para todo. Ese momento y lugar no era dentro de su club, por lo que el pingüino dejó pasar su comentario. Kid Beast no era el primer bruto asesino con el que se había topado en su vida. Ciertamente no sería el último, dejando de lado su habilidad en el campo elegido. El pingüino se burló con desdén, dándose la vuelta en su silla y mirando una vez más su club mientras uno de sus secuaces le encendía un nuevo cigarrillo. TCH. La violencia está sobrevalorada. En lugar de irse por la parte de atrás, Kid Beast se abrió paso por la parte delantera, atravesó el restaurante y el bar, pasó junto a la banda que tocaba en el medio de la zona de la piscina del salón. Su comportamiento desafiaba a cualquiera de los clientes del iceberg Lounge a interponerse en su camino, incluso por accidente, pero nadie tenía ningún deseo de morir esa noche. Uno de los matones sentados alrededor de la barra soltó una risa teñida de nervios antes de conversar con uno de sus clientes vecinos. No es nadie con quien quisiera enfrentarme, ni en un callejón oscuro ni a plena luz del día, Matches. El mencionado Matches parecía un miembro común y corriente del crimen organizado, sin nada demasiado exigente en él. Tenía el pelo negro desordenado, bigote, gafas de sol, una gabardina marrón y un traje común y corriente debajo. Sí, puedes decirlo otra vez. Aunque lo que debería haber llamado la atención eran los ojos bajo las gafas de sol, siempre atentos a cualquier cosa de interés, cualquier cosa que pudiera usarse, y no precisamente con fines delictivos. Matches siguió a Kid Beast con la mirada mientras el asesino se iba, aunque él mismo permaneció dentro del club. Había oído hablar demasiado de esta lucrativa recompensa que circulaba por ahí como para irse sin obtener más información sobre el tema. Parecía que la noticia se estaba extendiendo como un reguero de pólvora. Aún así, fuera lo que fuese lo que había tenido a ese sociópata tan concentrado, sin duda no sería nada bueno. No fue solo él. Mirando a su alrededor, Matches pudo ver a varios otros miembros de la habitual alineación de pícaros de su alter ego, muchos de los cuales estaban igualmente interesados en este alto precio que había sobre la cabeza de alguien. Pudo ver al mafioso títere Scarface y a su ventrílocuo presentes, así como a Deadshot, Electrocutioner y a varios otros que pudo nombrar a simple vista.
Realmente dudaba que fueran los únicos interesados. XXX, Brideshead, antes de encontrar Null, Ravager se había tomado unos días para conocer un poco la ciudad. Solo había estado allí una vez antes y no había visto mucho más allá de lo que necesitaba saber para su misión, por lo que había necesitado un curso de actualización. Durante ese tiempo, también podía pensar en cómo iba a abordar el problema de amasar dinero. Si su padre realmente hubiera puesto un asesinato en su contra, probablemente tendría que intimidar a algunas familias de criminales para mostrarles simultáneamente los servicios que podía brindar y también demostrarles que cualquier cosa que pudieran ganar por matarla no valía el riesgo. De cualquier manera, no esperaba terminar esto en una semana. Ni siquiera esperaba terminar la misión mientras permanecía en Ciudad Gótica. En algún momento, tendría que irse, incluso si todo terminaba yendo sobre ruedas para ella. Solo podía obtener una cierta cantidad de dinero de este lugar antes de que se agotara. Mientras se abría paso por uno de los barrios residenciales más sórdidos que se pueden encontrar en Gotham, Ravager se tomó un breve respiro después de bajar a toda prisa por una escalera de incendios para llegar de nuevo al nivel de la calle. Se detuvo, frunció el ceño y miró la hora. Sparky dijo que no volvería hasta las 3 de la mañana. Probablemente se dormirá para ir a la escuela 5 minutos después de que regrese. No sabía por qué intentaba estar al tanto de la hora. El momento en que Null regresaba a su apartamento y el momento en que ella lo decidía eran dos cosas mutuamente excluyentes. Incluso si él descansaría mucho antes de que ella regresara, no era su obligación ser considerada con sus patrones de sueño. Si él quería perder el tiempo en la escuela, eso era asunto suyo. Ella no iba a cambiar la forma en que planeaba hacer las cosas solo porque se quedaba con él. El tiempo era dinero, maldita sea, y la noche era el mejor momento para tomar medidas para lograrlo. Alguien parece perdido. El repentino llamado que recibió hizo que Ravager desenvainara rápidamente su espada en respuesta. Le tomó un momento darse cuenta de que la persona no había tenido la intención de sorprenderla. No pensé que vendrías a ningún lado sin tu padre, y no espero que regrese a Gotham pronto después de la última maniobra que hizo aquí. Al mirar hacia la escalera de incendios de la que acababa de descender, Ravager vio a Catwoman, apoyada contra la barandilla tímidamente. Bueno, lamento decepcionarte, pero él no me mantiene con una de esas pequeñas correas azules que algunas personas les ponen a sus hijos. Ravager no tenía necesariamente miedo de Catwoman. Sin embargo, era cautelosa. Había una diferencia y había una razón para que se sintiera así. Catwoman nunca se involucraba en nada de lo que no pensara que saldría beneficiada. Y a aquellos que eran lo suficientemente confiados como para subestimarla, Catwoman tendía a masticarlos y escupirlos. Bueno, yo estoy a favor de criar hijos independientes, pero en este caso estarías mejor cerca de él, murmuró Catwoman antes de saltar hacia abajo, poniendo una vez más a Ravager en guardia. Oh, por favor. Si realmente hubiera querido hacerle daño, nunca habría visto venir el primer movimiento. Mira, cariño, realmente tienes que irte. Como en dejar toda la ciudad. ¿Ofrecen recompensa por mi cabeza? Eso ya lo sabía, interrumpió Rose, que ya sabía lo que iba a pasar en su pequeña excursión a la peor ciudad de Estados Unidos. Al darse cuenta finalmente de que Catwoman no iba a intentar nada con ella, guardó la espada. Pero no puedo hacer eso. Este es el único lugar real donde puedo conseguir lo que necesito. Como en el caso de mucha gente de mala muerte que necesitaba que le hicieran un trabajo sucio. Y cuando ella causara un gran revuelo con eso, entonces se marcharía a otro lugar a precios más altos. Tenía que hacerse un nombre propio. La marca de ser simplemente la hija de Deathstroke no sería suficiente. De hecho, sería un detrimento. Catwoman levantó una ceja al ver lo mucho que sabía Ravager, pero también lo mucho que se estaba perdiendo. Hay $4 millones sobre ti, le dijo a la adolescente. Estaba pensando en conseguir una parte yo misma cuando me di cuenta de que estabas merodeando por mi zona. Pero alguien que conozco te tiene mucho cariño y estoy tratando de no darle más razones para que desconfíe de mí después de haber vuelto a caerle bien. No sabía si tendría una razón para volver a cruzarse con Max/Null en un futuro próximo, pero si lo hacía, quería que fuera en buenos términos. Con el tiempo se había encariñado un poco con él. Ravager casi quería soltar sus maldiciones. $4 millones. Slade era un imbécil. De verdad había puesto una recompensa por ella que valía exactamente lo que la había enviado a ganar. Daba igual. Ahora no importaba. Es un riesgo que tendré que correr. Agradezco la advertencia, pero puedo cuidarme sola. No. Este no era el tipo de lugar en el que se dejaban las cosas al azar, especialmente cuando había grandes sumas de dinero en juego. Pero Ravager era una chica grande y Catwoman no iba a esforzarse en mantener a salvo a la fulana.
Está bien, dijo la ladrona, mientras volvía a subir con cuidado por la escalera de incendios hacia los tejados. Cumplí con mi servicio público del día al avisarte. Si ocurre algo más desde aquí, manténlo alejado de Bridesead. Tomado nota, dijo Ravager con expresión inexpresiva, de todos modos, probablemente no haya nadie por aquí que pueda pagarme la cantidad de dinero que estoy buscando. La chica de mal carácter se fue, dejando a Catwoman sola, de regreso a su base de operaciones en Bridesead y a su negocio legítimo en curso, el Tim Roth Club. En realidad, no había planeado salir con el disfraz por mucho tiempo esa noche, y se alegró de no hacerlo. Se había acostumbrado a los rumores de su ciudad natal y no dudaba ni por un segundo de que, una vez que se corriera la voz, la ciudad se convertiría en una zona de guerra. Probablemente se llevaría a cabo el juego de las escondidas más enfermizo que pudiera imaginar, con esa chica en medio. Y no se detendría con los mejores ejemplos de criminalidad de Gotham. No faltaban buitres codiciosos dispuestos a hacer el viaje a cambio de $4 millones garantizados, todo por acabar con la vida de uno de los mercenarios más detestables del juego actual. La pobre chica iba a tener una diana de neón en la espalda. No tenía la menor idea de lo que se le avecinaba. La única razón por la que Catwoman no había cobrado su parte era porque la recompensa por Ravager se pagaría estrictamente con su muerte. Nada menos. Nada de capturas en vivo. Afortunadamente, no era un problema de Catwoman. Después de todo, no era como si nada de esto la afectara de ninguna manera. XXX, mientras tanto, con Null, en otro lugar de Ciudad Gótica, Null metió la mano debajo de la capucha y se secó unas gotas de sudor de la frente. Estaba haciendo un buen ejercicio. Se había quitado de encima el esfuerzo físico cuando corrió por toda la ciudad hasta un lugar tranquilo y agradable lleno de objetos de metal pesados que podía mover sin tocarlos. Ahí era donde entraba en juego su verdadera práctica de la noche, y vaya que necesitaba todo el tiempo que pudiera encontrar para conseguirla. Mover objetos de metal con la mente era genial, pero tenía que ser capaz de hacer más que eso. Después de lo que Atom le había dicho semanas antes, Null se negó a creer que los límites de todo el poder que el hombre decía que seguiría teniendo serían solo la capacidad de manipular objetos de metal y una gran imitación de una pistola eléctrica humana. Tenía que haber algo más, y él iba a averiguar de qué se trataba y cómo hacer que funcionara para él. Era más divertido que quedarse en casa viendo la misma basura de siempre en la televisión. Rosie andaba por ahí haciendo solo Dios sabe qué. Null seguro que no, y él tampoco estaba seguro de querer hacerlo. Ella necesitaba ganar dinero, y la única forma que él creía que ella conocía era despidiendo a los tontos. Él no quería tener nada que ver con eso. Mientras continuaba entrenando, no se percató de la figura que se acercaba cada vez más entre las sombras por las vigas del almacén en el que había elegido trabajar. La luz de la luna que entraba por las puertas abiertas de ambos extremos era lo único que iluminaba el lugar, por lo que cuando la persona se puso de pie, su sombra cubrió la mayor parte de la luz que entraba por la abertura. Null de repente se dio la vuelta y miró hacia arriba, divisó la figura enmascarada agachada sobre él, dándose cuenta rápidamente de quién era por el contorno que podía distinguir en la oscuridad. «Oye, estoy siendo bueno», dijo Null, levantando las manos a la defensiva. «No he arrancado nada desde la última vez, y todo eso fue limpiado, así que ninguno de ustedes, los Bat-gente, tiene ninguna razón para venir a buscarme». Robin miró hacia abajo y a su alrededor, al ver el auténtico basurero que los rodeaba. Definitivamente no había pillado a Null haciendo nada ilegal, aparte de entrar sin permiso, por supuesto. Pero ¿a quién le importaba eso? ¿Qué estás haciendo? «Entrenamiento», le dijo Null. No había nada de malo en ello. No era un delito entrenar. «Creo que necesito encontrar un nuevo lugar, si puedes encontrarme aquí». Pensó distraídamente en recordarse a sí mismo que debía tomar un nuevo camino a casa una vez que se fuera. No le extrañó ni por un segundo que el Chico Maravilla intentara seguirlo a otro lado para encontrar sus lugares de reunión y tal vez incluso descubrir su identidad. Robin realmente no había pensado que Null entrenaba, pero le restó importancia y mencionó la verdadera razón por la que había estado buscando a Null en primer lugar. «Null, vine aquí para preguntarte si has visto a Ravager», le dijo. «Está en Ciudad Gótica». Batman lo escuchó él mismo de la mejor fuente callejera de los alrededores. Directamente desde el Iceberg Lounge. La identidad encubierta de Batman Matches Malone fue extremadamente útil para obtener información valiosa del submundo. Null entró en pánico por dentro, pero se dio cuenta de que, una vez más, no sabían quién era en realidad. Podía resolverlo. ¿Y crees que sé dónde está? Robin saltó de la viga en la que estaba posado y continuó hablando mientras Null parecía jugar con su presencia y seguir moviendo las cosas magnéticamente.
Deathstroke realmente no tiene ningún contacto amistoso para verificar, el hombre quemó muchos puentes cuando terminó de trabajar con alguien, eres el único en el que podía pensar ahora mismo, así que recurrí a ti primero. Después de intentar sin éxito mover los últimos restos de un auto averiado y oxidado, Null suspiró y se dio por vencido. La última vez que estuve con Deathstroke no terminó en buenos términos. Me pagó mal y me jodió, y de alguna manera me vengué delatándolo lo más fuerte que pude, dijo honestamente, pero tendré en cuenta lo que dijiste. Robin lo había estado observando y escuchando todo el tiempo. No había mentido. Para ser un ladrón, era notablemente honesto. El uso constante de Null de verdades parciales y casi completas todavía le funcionaba para enmascarar sus intenciones sinceras cuando hablaba con los demás. Nada, dijo el joven detective enmascarado, llamando la atención del ladrón en potencia. ¿De verdad quieres enmendar tu error? Tienes una segunda oportunidad, ¿lo sabes? Seguir recto. No robar más. Pero, de nuevo, ¿dónde dejaría eso al personaje de Null? A Max le encantaba ser Null. El control sobre sus propias acciones y su destino que representaba ser Null era algo a lo que se había vuelto adicto a pesar de los problemas y el peligro. Si se trataba de actuar en forma recta y defender la justicia, eso podía quedar descartado. Ser un héroe no le aportaba nada a su propio beneficio y, si no había nada que ganar con ello, ¿por qué querría serlo? La respuesta era que no lo haría. No lo hizo. Estaba bien con la persona que era ahora y el sueño aún no había muerto. Null todavía quería opulencia. Quería lujo. Quería un lugar más grande donde vivir más cosas. Cosas que no pudo tener en el pasado cuando no valía nada. Quería la parte del pastel que nunca había tenido la oportunidad de conseguir hasta que llegó el supertraje. Pero eso llegaría con el tiempo. Solo tenía que ser paciente y no dejar que sus ojos volvieran a crecer más que su estómago. Tendrás que esperar y ver, le dijo Null. Nunca le dije a nadie que iba a enderezar mi relación. Solo que no me iba a involucrar más en el dilema de superhéroes y supervillanos. Había tenido suerte, pues había logrado evitar algo que realmente no podía manejar. Pero eso fue gracias a mucha suerte y, ciertamente, a la ayuda de Selina. Por eso, siempre tendría un punto débil para su mentora, sin importar si podía confiar en ella hasta donde podía, o no, eso era algo que no venía al caso. A estas alturas, él ya estaría muerto en una zanja o pudriéndose en prisión si no hubiera sido por ella. Aún así, la pregunta de Robin era algo en lo que Null había pensado mucho, y había llegado a una única conclusión al respecto. Haré lo que quiera, si siento que es lo que quiero o lo que necesito. Eso es todo lo que puedo decirte. No fue una confirmación ni una negación de que iba a hacer una cosa u otra. Fue ambiguo a propósito. Sin embargo, la mayor parte de sus palabras indicaban que se apegaría al lado más mal visto de la ley en el futuro previsible. Bueno, cuando decidas volver a cruzar la línea, te estaré esperando, dijo Robin, no tanto como una amenaza destinada a intimidar y disuadir, sino más bien como una promesa de lo que te espera. Y no seré la única. Null soltó una carcajada y volvió a su entrenamiento previamente programado. No puedo esperar. Usa mucho metal. Robin se fue tan silenciosamente como había aparecido. Mientras tanto, Null siguió entrenando, no tan tonto como para hablar en voz alta consigo mismo, por temor a que Robin todavía estuviera al acecho en algún lugar y escuchando. O peor aún, podría haber colocado un micrófono oculto. Entonces, los héroes saben que Rose está aquí. Pensó para sí mismo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y de qué fuente callejera? Hasta donde él sabía, ella aún no había hecho nada. Había algo en todo esto que no le gustaba. Había más en la historia y alguien aún no lo sabía o lo estaban omitiendo a propósito. XXX, el día siguiente, el apartamento de Max, ¿por qué la gente ya sabe que estás aquí? Preguntó Max de repente mientras sostenía un par de manoplas para que Rose las golpeara y pateara. Habían movido todos los muebles del centro de la habitación para formar un ring improvisado para practicar un poco. Una chica tenía que mantenerse en forma después de todo, incluso si se escondía. Batman ya escuchó de la gente en la calle que el devastador está en la ciudad. Rose se encogió de hombros ante la pregunta, redirigiendo su atención mientras golpeaba las almohadillas y se movía alrededor del ring al mismo paso que Max. Mi papá tiene muchos enemigos. ¿No crees que habría gente hablando de que estoy aquí para poder dispararme? Preguntó, dando una fuerte patada circular que tiró a Max hacia atrás sobre uno de sus sofás. No te preocupes por eso, Sparks. Nada de esto te involucra, y cuando gane mis 4 millones, me aseguraré de que obtengas una buena parte. ¿Qué te parece medio millón? Max se levantó y asumió la posición para soportar más puñetazos y patadas. Después de todo, todavía era su turno.
Parece demasiado solo por dejarte pasar el rato en mi casa, bromeó. No es que se estuviera quejando, pero no lo rechazaré. La avaricia es buena, después de todo. Rose tomó nota de sus palabras y movió un poco el ojo. Afortunadamente, su largo cabello plateado estaba suelto y le cubría la mayor parte del rostro durante la práctica. Lo que te interesa es el dinero, ¿no? No, quiero quedarme en esta madriguera de Ovid por el resto de mi vida, dijo Max con sarcasmo, preparándose con todo su cuerpo para cada golpe sordo que Rose lanzaba con las herramientas de entrenamiento acolchadas. ¿Estás bromeando? Me iré de aquí tan pronto como mi billetera lo permita, si sabes a qué me refiero. Desafortunadamente, todas estas cosas hicieron que la cabeza de Rose funcionara, y no de una buena manera. Las capacidades mentales mejoradas del suero que Deathstroke le había inyectado para darle habilidades sobrehumanas combinadas con la psicosis que el mismo proceso también le produjo, hicieron que la combinación fuera mala en lo que respecta a la paranoia. Mientras seguía golpeando las almohadillas, pensó para sí misma, si él descubriera cuánto podría conseguir con solo matarme él mismo, no dudaba de que lo aceptaría en un instante. Siempre decía que era egoísta. Se aseguró de enfatizarlo, probablemente para que nadie pudiera decir que los sorprendió con sus acciones si resultaban ser completamente egoístas. Sin embargo, no estaba dispuesta a dejar entrever que sospechaba de sus posibles intenciones. Al menos, no por el momento. Mantén a tus amigos cerca y a tus enemigos aún más cerca. ¿Qué mejor lugar para uno u otro que delante de tu cara en todo momento? Hablando de salir de aquí, dijo Rose, cambiando de tema, no es que no me guste el olor de la casa de un adolescente y todo eso, pero me gustaría un poco de luz solar. No soy un vampiro al que le guste salir solo de noche. Con un pequeño resoplido por el esfuerzo que había estado haciendo para mantenerse erguido contra toda la fuerza mejorada por el suero de Rose, sintió una marca de orgullo porque ella solo había sido capaz de derribarlo una vez. Sí, no puedes quedarte aquí todo el día. Este lugar es pequeño. No necesito que te pongas claustrofóbico y apuñales. Rose puso los ojos en blanco y se dirigió al refrigerador para agarrar una botella de agua. Eso demuestra lo que sabes. Siempre soy gruñona, dijo con sarcasmo. Max decidió ignorar eso y, en cambio, decidió concentrarse en el problema más urgente, es decir, que Rose se estaba volviendo cada vez más encerrada en casa. ¿Cómo exactamente vas a salir y hacer, bueno, cualquier cosa? Todos los que te persiguen ya sabrán tu nombre. Probablemente también tu aspecto. ¿Quién se creía que era ella? Llevaba más de un año entrenándose para heredar la voluntad del mercenario más peligroso del mundo y le gustaba pensar que ya había avanzado mucho en el proceso. Tengo alias falsos. Como 5. No te preocupes tanto por eso. ¿Y tu ojo? Señaló Max, sin ver la mirada de Rose mientras empezaba a deslizar los muebles para ponerlos en su sitio. Tiene un aspecto bastante distintivo, ¿no te parece? ¡Ah! Gritó cuando Rose le apretó la botella en la espalda. Por un momento pensó que ella había sacado su espada y que en lugar de agua helada había sido el toque helado del acero. Ella negó con la cabeza, preguntándose por qué esa era la única persona que conocía con la que podía quedarse por el momento. Sparky, en serio, cálmate. No voy a traer ningún problema a tu humilde puerta. Si alguna vez la cosa se pone fea, me voy y no voy a volver aquí. Max frunció el ceño, pero como todavía estaba de espaldas a Rose, ella no pudo verlo. No le había mentido a Rose, ni por un segundo. Ella era realmente la única amiga que tenía en ese momento, aparte de tal vez Supergirl. Tal vez, pero ni siquiera sabía cómo llegar a ella, y cuanto menos tiempo pasara en cualquier lugar del campo de influencia de Superman, mejor para su salud y su libertad. Era algo patético, pero no por ello dejaba de ser veraz y significativo. Si algo iba mal y ella realmente necesitaba ayuda hasta el punto de que correr con el rabo entre las piernas era su única opción, él quería pensar que podía intervenir. Por supuesto, en ese momento entró en acción su excesivo sentido de autoconservación. Si había algo que pudiera asustar a esa mujer tan enérgica como para hacerla irse de la ciudad, ¿qué tipo de ayuda sería? Irse probablemente sería lo mejor, e incluso si no lo fuera, Null no necesitaba que su nombre se viera arrastrado a más tonterías extracurriculares que no podía justificar con egoísmo. Estaba eludiendo los límites simplemente al mantenerla con él. Oh, ¿qué más da? Estaba muy alterado por un montón de tonterías. Si algo acababa pasando, lo afrontaría cuando surgiera. Era agradable volver a tener a alguien bastante cordial con quien pasar el rato.